Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta siguiente charla sobre estrés vegetal. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Córdoba. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Les voy a dar una pequeña introducción del doctor, que ya muchos de nosotros lo conocemos. Es químico industrial de formación. Obtuvo su grado de maestría en ciencias en el año de 2000 y sus estudios de doctorado en el Instituto Universitario de Bioorgánica en Tenerife. Actualmente es profesor investigador, titular nivel C, y ha desarrollado su trayectoria como investigador, publicando trabajos en revistas internacionales indexadas, capítulos de libros, y también es responsable del Laboratorio de Investigación en Agroquímica y Productos Naturales, donde trabaja con proyectos de interés para el sector agroindustrial relacionados con la identificación y obtención de principios activos de plantas, la formulación de nuevos fertilizantes, acondicionadores de suelo, productos de bioestimulación vegetal y plaguicidas naturales. Además de todo esto, es actualmente el líder del cuerpo académico de química agrícola y de los alimentos en UABC. También es asesor del área de investigación e innovación en productos de la empresa Agrobioma en Hermosillo, Sonora, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Muchas gracias por aceptarnos la invitación, doctor. A ti, muchas gracias a ti, Rita. Tú me dices cuando podamos iniciar. Le cedo la palabra para Excelente. que nos presente la información sobre estrés vegetal. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, Rita, por darme esta oportunidad de abrir esta ventana y exponer un poquito de lo que hacemos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Como acaba de indicarlo la profesora, pues hacemos entre lo académico y también labores de investigación y de vinculación también con el sector agroindustrial. Así que pues vamos a aprovechar este tiempo de 20 minutos para resumirles pues un poquito de lo que generalmente en horas o en días podemos ver relacionado a esta situación tan importante que es el estrés vegetal. Entonces vamos a compartir una presentación que tengo. Denme unos segundos, por favor. Y aquí ya la estamos compartiendo. Tú me indicas, Rita, si ya estamos
Ya se observa. ¿Ya está listo todo? Sí, Ok, listo. excelente. Bueno, entonces, como les decía, trataré de aprovechar el tiempo para ver lo más significativo para ustedes de lo que es esta situación que enfrentan las plantas que se llama estrés vegetal y que las puede conducir a algo mucho más grave, que es una enfermedad, una patología. Y antes, pues, es importante mencionarles, entrar en contexto de la importancia de las plantas, en el sentido de que, pues, sin ellas no pudiéramos respirar, ¿verdad? Efectivamente, ese oxígeno que necesitamos para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales, pues la necesitamos del oxígeno que ellas producen, no solamente las plantas terrestres, el océano hace una gran labor también en ese sentido, y pues una parte esencial de ellas es darle los nutrientes, el alimento que necesitan las plantas a través del suelo y nos ayuda a proteger a que los suelos no se degraden, no se erosionen tan fácilmente. Entonces, en esas condiciones, pues las plantitas, cuando apenas germinan, pues ya estarán preparadas para darnos el alimento básico, esa seguridad alimentaria que tenemos que tener y que es esencial en nuestra vida. Hablando de esencialidad, bueno, ¿qué otro papel juega importante las plantas? El mantenernos en equilibrio con nuestra biodiversidad. No somos los únicos seres vivos, entonces tenemos que coexistir con fauna, con flora, y precisamente esa coexistencia nos lleva a que nosotros podamos mantener nuestra vida. Y algo muy importante que dejo al final, que ahorita voy a tratar de explicarles más detalladamente, es la importancia de estas especies vegetales, por ejemplo, de los árboles, que nos ayudan muchísimo a eliminar ese gran problema de acumulación de CO2 que tenemos en la atmósfera y que es uno de los responsables de este calentamiento global. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen ellas precisamente para ayudarnos a nosotros a reducir este dióxido de carbono, pues que tiene precisamente como consecuencia el calentamiento global? Así que, pues tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el estrés vegetal? ¿Las plantas se estresan? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo podemos saber que están estresadas? Cuando ya es más grave su problema, podemos verlo visualmente con la parte de cómo se manifiestan a través de la parte aérea, de su follaje, del mismo fruto que es tan importante, pues para los agricultores, ¿verdad? Si un fruto no es de calidad, o sea, de manera visible estamos en problemas. Y algo que no vemos también y que es demasiado importante es exactamente cuál es la condición de la raíz. Así cuando una planta está estresada y puede enfermar, entonces el problema es generalmente en toda la estructura de la plantita. Entonces, ¿cuál es exactamente, verdad, esa consecuencia de esa situación energética, de esa situación estresante que tiene la planta y que en constante tiempo, ¿verdad? Lo está haciendo, lo tiene que estar lidiando. Lo que hace es básicamente no expresarse correctamente para crecer, para obtener el mejor de los rendimientos, si estamos hablando de un cultivo agrícola, por ejemplo. Entonces, afortunadamente, en parte de su evolución, ella se ha desarrollado para utilizar toda su reserva de nutrientes, toda su reserva de energía, ya sea a través de la raíz o a través de la parte aérea, todo lo que comparte con el ambiente, para que pueda resistir a esas condiciones tan adversas que puede ser la sequía, que puede ser una inundación, que puede ser una alta o baja temperatura. Entonces, eso que acabo de describirles ahorita es precisamente son los principales factores que le generan este gran problema, este estrés vegetal. ¿De qué situaciones estamos hablando? Pues son factores que tienen que ver con seres vivos, se le conoce como factores bióticos, y dentro de ellos están animales, insectos, cualquier tipo de plaga, microorganismo, nosotros mismos como humanos, y existen otros factores que se consideran como abióticos, que tienen que ver más que nada con el clima, cómo afecta la sequía, cómo afecta la baja, la alta temperatura y como se los comenté un momento también, así como la falta de agua puede ser un problema, también el exceso,
con una concentración grande de agua, de lluvia, de riego, ¿sabe? Por ejemplo, de agua de riego, puede ser también una situación muy complicada para estas especies vegetales. Así que, aunque los animalitos, los seres vivos requieran de alimento, o sea, a través de las plantas, pues tienen un costo, ¿no? En este caso, el costo, pues es para la plantita, se estresa. Afortunadamente, ¿verdad? Saben resolverse, saben manejar esta situación. Lo mismo lo hacen con microorganismos, o sea, con insectos, con cualquier tipo de plaga, pueden tolerar esa situación, pero cuando una concentración alta de estos microorganismos le empieza a generar un problema, o sea, empiezan a ser patógenos o algo letales a la planta, entonces sí se desequilibra y tiene que utilizar pues una serie de mecanismos de defensa para que no la lleven precisamente a una situación irreversible que enferme y ya no pueda recuperarse. Así que uno de estos factores, como les comentaba, y precisamente pues muy relacionado al lugar donde vivimos, la región noroeste del país, es la alta temperatura. ¿Qué es lo que hace un incremento de temperatura? Pues le cuesta muchísimo a la planta, ¿verdad? Poder aprovechar el agua, precisamente, ¿por qué? Porque se volatiliza, no tiene lo suficiente para disolver, ¿verdad? Para transportar sus nutrientes, empieza a haber una afectación en general de su motor fotosintético, así que pues es una situación que la podemos ver fácilmente cuando ya se encuentra a ese nivel de estrés con quemaduras, por ejemplo, en las hojas, un desarrollo acelerado precisamente de algunos frutos, empieza como a eliminar algunas partes de la planta, eso se conoce como abscisión. De hecho, ya no se empiezan a desarrollar algunos brotes que son necesarios para el crecimiento de la planta. Y algo que no vemos, y que como les comenté hace un momento, es la afectación del desarrollo correcto de la raíz. Y, por supuesto, ¿verdad? También esa apariencia física, esa forma visual que vemos en el fruto, no solamente en la decoloración por falta de algún pigmento, sino también a lo mejor algún faltante de azúcares. Todo ese es precisamente el costo de una alta temperatura. Miren, quiero compartirles algo que a mí me llama mucho la atención y quisiera ser un colaborador también, así como lo hacen estos grupos de investigación en el mundo. En este caso, esa imagen que están viendo tiene que ver con un grupo de investigación en la Universidad de Sydney, en Australia, en donde hicieron una simulación de calentamiento global y utilizaron unos árboles protegidos con esas cápsulas que parecen invernaderos y pues tienen el control de muchas variables climáticas. Lo que hicieron es comparar esos árboles incrementando la temperatura en invierno y también en el verano. En el invierno pues fue básicamente un agradecimiento, ¿no? Por parte de las plantas porque precisamente en invierno necesitan de ese calorcito para seguir creciendo. Pero cuando hicieron el experimento en verano vieron que efectivamente hubo un costo, la capacidad fotosintética empezó a trabajar no adecuadamente, la tasa de respiración, la actividad de sus enzimas, y vieron con las mediciones que estaban haciendo que sí había una merma en la captura del carbono que hacen para poder llevar a cabo su fotosíntesis. Entonces, esa virtud que tienen de captar el carbono y ayudarnos quitándonos el dióxido de carbono, entonces estaba siendo afectado. Entonces, ese es un foco rojo, ¿no? Eh, Ojalá y fuéramos conscientes no solamente de este experimento, sino de muchos otros que se están haciendo en todo el mundo para demostrar que efectivamente el cambio climático tiene una repercusión y que puede ser pues grave, por no decirles irreversible en algunos aspectos, ¿no? Bueno, cambiando ahora a la baja temperatura, igual que la alta tiene pues, un impacto negativo en la planta, empieza a afectarse su metabolismo, a sintetizar algunas moléculas que necesita para poder tener sus ciclos vitales correctamente. Por supuesto, si no hay absorción de su comida, que son los nutrientes, empezamos a ver pues esas situaciones, ¿verdad? Tan delicadas y tristes, ¿no? En la planta. No empieza a haber acumulación de azúcares, la misma semillita no puede germinar correctamente por esa falta de temperatura, ¿no? Estamos hablando de una baja temperatura, ¿ok? Otra situación que parece que no es importante, en realidad es muy importante, es el movimiento, la parte manual que hacemos nosotros con las plantas, ¿no?
desde trasplantarlas, podarlas, simplemente cambiarlas, ya no voy a decir la maquinaria que utilizamos, el caminar sobre ellas, también les genera un problema pues, de alto estrés. Sin embargo, pueden resolverse. Mientras le estemos dando las condiciones de espacio en su suelo, en el ambiente, ellas pueden resolverse frente a esta situación de estrés mecánico, simple que no nos excedamos de esos límites, ¿verdad? Bueno, regresando a esta región donde vivimos, Baja California, la parte noroeste del país, tenemos una situación de sequía aproximadamente de 6 meses o más. Entonces, tenemos un déficit de agua. Imagínense el sufrimiento que empiezan a ver las plantas al no tener el agua que necesitan para poder desarrollarse correctamente. Tanto ese déficit que es un faltante o algo de manera sobrada, o sea, que es en este caso un exceso de agua, también es un extremo y le puede generar problemas, facilitando la salida de nutrientes de la planta. Los que necesita, pues pueden ser expulsados. También se empiezan a acumular gases en la planta, en ciertas plantas como las cactáceas, y esto puede llegarlos literalmente a una explosión, que es un estrés gaseoso. Y en una inundación, un exceso de agua, ya sea por el riego que nosotros hacemos o por la cantidad elevada de precipitación pluvial, la lluvia, se puede inundar el espacio, el volumen donde se encuentra la raíz, y al no haber oxígeno, estar saturada de agua, tenemos una disminución importante de lo que es el crecimiento y la germinación de estas semillas. ¿Ok? Así que tanto el exceso como el déficit afectan en general a toda la planta, en todo su metabolismo, no desarrolla bien la fotosíntesis, no va a generar esa clorofila que necesita, no va a generar sus proteínas y por lo tanto pues se va a ver afectada de esta manera. ¿Ok? Y hasta ahora no hemos hablado exactamente cuáles son sus herramientas, parte de su evolución pues le ha ayudado precisamente para enfrentar a este tipo de estrés, que bueno, han sido capaces de ellas. Yo siempre le digo a mis alumnos que tienen una inteligencia distinta a la de nosotros, ¿verdad? Los vegetales, pues simplemente hay que tratar de entenderlas, ¿verdad? No podemos hablar con ellas, pero yo creo que se manifiestan para decirnos algo, ¿no? Entonces, en este caso, esas estrategias muy contundentes que desarrollan las plantas, por ejemplo, si la planta va a perder agua, si se va a deshidratar, cierra algunas estructuras en donde sale el agua en forma de vapor. Eso lo podemos ver en la parte aérea, por ejemplo, en las hojas, en las láminas, se llaman estomas. Entonces, es una compuertita, una ventana, una salida del gas que necesitas sacar, del oxígeno que también se libera, y precisamente también para que entre el CO2 y pueda desarrollar la fotosíntesis. Entonces, tiene un control interesante precisamente cuando está en riesgo de deshidratación, de mantener por más tiempo cerrado precisamente esas puertitas que se llaman estomas. Hay otros mecanismos también muy interesantes que se conocen técnicamente como osmorregulación o ajuste osmótico. Miren, es algo muy sencillo. Cuando hay una concentración alta de sales en el suelo, las plantas tienen el riesgo de deshidratarse, o sea, de sacar el agua. Las sales tienden a disolverse, entonces facilita la salida del agua de las plantitas. Entonces se resiste la planta precisamente para que no salga, para que no se deshidrate, y a ese proceso de frenado de la deshidratación se conoce como osmorregulación. ¿Y cómo lo hace? Pues ella pues, tiene la fortuna de diseñar, de generar algunos componentes que se llaman osmoprotectores, que pueden ser aminoácidos, pueden ser azúcares, pueden ser algunos tipos de alcoholes como el manitol o la glicerina, y precisamente se hidratan estas moléculas, retienen el agua. Entonces, en una situación de sequía, donde hay falta de agua, pues hace que esa reserva de agua se mantenga en la plantita, ¿ok? La alta salinidad, pues es una consecuencia precisamente de la sequía. Si no llueve, se acumulan muchas sales en el suelo, y eso pues puede provocar precisamente la salida del agua, la deshidratación. Así que con estos componentes, pues va a ayudar a la planta precisamente a mantener ese fluido tan importante en su organismo. Asimismo, parte de estos componentes que acabo de comentarles, hay algunos muy interesantes que le ayudan a la planta
para resistir bajas temperaturas, para que no se congelen. Se llaman crioprotectantes. Entre ellos están estas moléculas que ven aquí, estas estructuras tan interesantes, que son precisamente las que utilizamos a veces en los autos para que no se congele el agua, ¿sí? Le llamamos precisamente el antifreeze, ¿no? O anticongelantes, pues la planta desarrolla sus propios anticongelantes. Esas moléculas lo que hacen es elevar el punto de congelamiento, es que de esa manera pues puede protegerse de las muy bajas temperaturas a las que puede enfrentar. Otra cosa también muy interesante que hace es que cuando de veras está expuesta a un tipo de estrés que le está generando grandes problemas, lo que hace es soltar algunas de sus estructuras para reservar pues una forma de energía. Generalmente las primeras estructuras que elimina o se autoemputa, ¿verdad? Que elimina son los frutos, porque no le conviene eliminar estructuras de la planta que sean esenciales, por ejemplo, para la generación de nutrientes, ¿no? Entonces, estos como son simples almacenes, que son los frutos, es más fácil que los ceda y los pueda eliminar, ¿ok? Bueno, yo soy químico de formación y esta parte para mí es muy atractiva. Fíjense que tienen un motorcito muy interesante las plantas a través de la raíz. Cuando ella se encuentra estresada, en general, y que empieza a tener dificultad de alimentarse, de comer, los nutrientes están en el suelo, pero muchas veces esos nutrientes que están en el suelo no llegan a la raíz. Ahí es donde se alimenta la planta a través de los pelos absorbentes. Entonces libera la planta en esa situación de estrés, algunas de ellas, no todas. Por ejemplo, el maíz y la caña de azúcar lo hacen. Sintetizan, construyen estas moléculas, imagínense que son como imanes y pueden pegar esos nutrientes que están sueltos por ahí y llevarlos precisamente o aproximarlos a la raíz para que entren y ahora sí esta pueda seguir comiendo. No es tan fácil, pero fíjense, esa inteligencia vegetal, muchas veces el suelo, el pH no le ayuda para que estas componentes hagan su función y de llevarle su alimento. Entonces también tiene la capacidad de desarrollar moléculas que pueden ajustar el pH que necesita la planta, que necesita la raíz, para que esos nutrientes puedan ser asimilados a través de la raíz. ¿Ok? Bueno, otra parte también, otro de los mecanismos de resistencia, de tolerancia de las plantas es la generación de productos antioxidantes. Fíjense, igual que ellas, nosotros y cualquier ser vivo está expuesto a estrés oxidativo. ¿Qué significa el estrés oxidativo? Que estamos expuestos a sustancias, a agentes pues muy inestables, muy peligrosos como los radicales libres. Entonces, generalmente cuando empiezan a afectar algunas células, algunos tejidos, al menos en las plantas vemos esta condición visual. Entonces, esa situación muchas veces es irreversible. Afortunadamente, la planta, igual que nosotros como humanos, generan ciertos componentes como algunas proteínas antioxidantes para neutralizar y evitar precisamente que estos agentes radicales libres le generen un daño grave. Entonces, son productos antioxidantes. Y bueno, algo que también hacen las plantas y que también nosotros lo hacemos como por ejemplo estamos enfermos, que es lo que nos dice el médico por prescripción. Bueno, descansa, relájate. Las plantas también entran en esa etapa de relajación para tener una menor actividad energética. Si no gastan tanto, pueden mantener mejor sus reservas. O sea, ¿a qué me refiero con ese gasto en bajarle a la producción de componentes, de estar enviándolos a través de esa planta? Todo eso implica energía. Entonces, en un estado de menor energía, hace el cambio de su metabolismo y existe precisamente esa reserva energética, esa reserva de nutrientes que va a necesitar cuando se encuentra expuesta a cualquier tipo de estrés. Muy bien. Bueno, algo interesante, me gustaría que todos tuviéramos esta conciencia científica, aún no siendo científicos, podemos aprender mucho, ¿verdad? De lo que vemos, podemos aprender mucho de lo que vemos en nuestra naturaleza. Vean ustedes, nosotros tenemos este tipo de ecosistemas aquí en Baja California, que son áridos, semiáridos, y a lo mejor nunca nos hemos puesto a pensar
la belleza, la importancia, el tesoro de estas plantas, ¿no? Fíjense algo, una reflexión. Hemos vivido por guerras, por pandemias, que afortunadamente no han sido constantes. Me refiero a que no todos los años o todos los meses lo tenemos que vivir. Imagínate, no existiéramos, ¿verdad? Como especie humana. Entonces, vean lo que pasa precisamente con la sequía. La sequía sí es un fenómeno constante y aquí en nuestra región puede ser hasta de más de 6 meses. ¿Qué significa una sequía? ¿Qué significa esta problemática? Significa en que hay un descenso en la producción de alimentos y en algunos países podemos tener pues una problemática de hambruna generalizada. Es que es importante que entendamos cómo se adaptan las plantas, no solamente en estos ecosistemas áridos como este desierto de Kalahari en África, donde existen algunas plantas que han evolucionado precisamente para poder resistir este tipo de estrés. Hay que aprender de ellas, o sea, ya saben cuál es el costo. Vamos a tener menos alimentos, podemos tener problemas de hambrunas, o sea, no vamos a tener una seguridad alimentaria, que es lo que requerimos esencialmente. Hay que aprender para ver cómo le han hecho y transmitir ese conocimiento a la agricultura, ¿verdad? A esas especies vegetales que nos van a dar nuestro alimento, que nos van a dar nuestro oxígeno. Solo de esa manera vamos a asegurar nuestro futuro como especie. Fíjense, les comentaba que muchos grupos de investigación en todo el mundo se han puesto seriamente a investigar cómo han evolucionado estas plantas. Esta que están viendo aquí se conoce o se les conoce como plantas de resurrección. ¿Por qué? Porque en periodos de un extremo estrés, como puede ser la sequía, pueden deshidratarse hasta un 95% y nosotros de esa manera pudiéramos pensar que ya están muertas, que no tienen vida. Curiosamente, después de que se aplica agua o que viene ya el periodo de lluvias, vuelven prácticamente a recuperar esa normalidad. Por eso se les conoce como de resurrección. Han investigado que parte de esa evolución han cambiado o han multiplicado sus genes y eso ha facilitado una respuesta más efectiva precisamente a esta condición de sequía, ¿verdad? O de falta de agua. Asimismo, como esta plantita que están viendo aquí, que es la rosa de Jérico, es lo mismo. Si ustedes la ven en el suelo, así como la estoy señalando aquí, pareciera un ser que no tiene vida. Curiosamente, también esta planta, esta rosa, cuando se le hidrata, por ejemplo, con la lluvia, en pocas horas vuelve a recuperar esa normalidad vegetal. Se ha investigado y para poder hacer esto, genera o tiene ciertos azúcares como la tetralosa, que es la que estoy señalando aquí, y dentro de la planta, en una condición de estrés o de falta de agua, hace como una mermelada por dentro, como un jarabe, y ahí dentro eso le facilita mantener la cantidad de agua y que las sales no le generen pues mucho daño. Pero una vez que se hidrata, estas se disuelven y vuelve a recuperar, pues como les decía, esa normalidad vegetal. Qué bueno, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo estas plantitas hacen lo que tienen que hacer, han evolucionado precisamente para poder mantenerse con vida y poder mantenernos a nosotros con vida. Bueno, quiero compartir finalmente en esta charla algunos compromisos, ¿verdad? Quiero crearles una conciencia y ojalá sea compartida. Es importante aprender lo que han hecho y siguen haciendo las plantas para mantenernos a nosotros como especie humana con vida, que han hecho frente a este cambio climático para poder resistir y dándonos todavía ese oxígeno que necesitamos en nuestra respiración. No solamente hay que hablar, no solamente hay que diagnosticar, sino también cuál es la solución. Hay que encontrar soluciones, ¿verdad? Y entre ellas es precisamente revertir lo mal que estamos haciendo todos los días para afectar nuestra biodiversidad. Está claro que la biodiversidad, llámese animales, llámese plantas, esos ecosistemas son necesarios para nosotros. Dependemos de ellos para poder sobrevivir. Así que hay que cuidar mucho nuestra biodiversidad y siempre ser agradecidos con los beneficios que nos comparten las plantas sin cobrarnos nada, ¿sí? Darnos una mejor condición de vida con la seguridad alimentaria, con el oxígeno que respiramos y, como les decía, hay que ponernos a trabajar dentro de lo que podamos hacer. Hay muchas actividades como la reforestación y otras actividades que van a ayudar a mantener, a conservar
a estas especies tan importantes y necesarias también para nosotros. Muchísimas gracias, pues esto era precisamente el tema que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Listo, profesora Rita. Muchísimas gracias, doctor. Por Dejo de aquí, compartir, ¿verdad? sí, sí, sí. No, pues, mire, ya lo retiro. Por aquí le manda saludos Sonia Valderrama. Dice Gracias. que hace algunos ayeres coincidieron como estudiantes de la facultad. Oh, ok. Bueno, ya debe ser varios años. Bueno, debe ser varios años, pero pues sí, saludos. Saludos para todos. Eh, De Elvira nada. le manda, bueno, agradecimiento por la información. También nos están viendo del Colegio Baja California, de primero A, de secundaria, y bueno, le informan que es muy interesante la información y muy fácil de comprender. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. En cuanto me inviten, puedo extender un poco más la plática, ¿verdad? De lo que les interese. Y por supuesto, muchas gracias por atender esta invitación a todos. También aquí tenemos un comentario del doctor Juan Cruz. Al doctor maestro Juan, muchas gracias, la verdad, compañero y gran amigo de toda la vida y vecino. Gracias, maestro Juan. Por aquí le agradecen nuevamente y le mencionan que de sus clases favoritas, farmacognosia, y gracias a usted Pues de que ha nada, despertado el a la interés en orden, a este la tema. orden a mis alumnos y a los egresados también ya que pasaron por algunas de mis clases, ¿no? Gracias. Sí. Y aquí también nos menciona Marisol Jacobo, que muchas gracias por compartir la información y se lo pondrá a sus alumnos de prepa también, que es Excel exalumna de usted. Ándale, ok, excelente, qué bueno que exista la herencia, ¿no? La herencia de los académicos, pues qué bueno, ¿verdad? Porque somos importantes en la formación de todos los jóvenes. Gracias, maestro de química orgánica, wow, ¿verdad? Pues, muchas gracias. Son parte de las asignaturas que también, en las que trabajamos también aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. Osvaldo López tiene una pregunta, ¿no? Nos menciona que las semillas de plantas que resisten el estrés son mejores que sus padres, o bueno, las semillas que estuvieron antes. Sí, en general pueden tener mejores condiciones, ¿no? Pero hay que hacer una evaluación precisamente para demostrar efectivamente esa efectividad, ¿no? Y podemos hacer algunos estudios in vitro antes de hacer esa afirmación, ¿no? Pero generalmente hay una resistencia por parte de estas semillas, ¿sí? Que ya están obviamente, pues parte de su evolución, ¿verdad? Diseñadas precisamente para tolerar esta problemática a la que se enfrentan. Ok. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias por la información. Todos estamos muy, muy contentos por su participación. Por aquí ya hasta le salieron varios exalumnos, ¿verdad? Ándale. Pues saludos para todos. Han Y pasado muchos muchas años, gracias pero por pues, aceptarnos la ajá, invitación. Disculpe, gracias por aceptarnos la invitación y esperemos tenerlo en algún otro momento también aquí compartiéndonos más sobre este tema. con mucho gusto, Rita, para servirles como siempre. Somos parte del equipo y pues aquí me apunto donde nos digan para compartir el trabajo que hacemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los invito a la siguiente charla, será ahorita a las 2 de la tarde. Aquí les dejo la información sobre el Internet de las cosas en la vida cotidiana con el doctor Leocundo Aguilar. Comenzará a las 2 de la tarde. Entonces todavía tenemos unos ratitos para poder tomar algo, o ir por un café o descansar. Bueno, nos vemos ahorita en unos momentos. Muchísimas gracias por